La noche había caído sobre la hacienda El Encinar con un peso extraño, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento apenas movía las copas de los mezquites, produciendo un susurro inquietante que parecía recorrer toda la propiedad. Rogelio Martínez, viudo desde hacía más de 10 años, permanecía en la sala principal sentado en un sillón de madera oscura. Sobre sus rodillas descansaba un libro que intentaba leer, aunque su atención se perdía cada pocos minutos en el silencio que lo rodeaba. La casa estaba completamente vacía. Los trabajadores se habían marchado antes de que el sol se escondiera, como hacían desde hacía semanas. No lo decían abiertamente, pero Rogelio sabía que algo les incomodaba. Hablaban entre ellos en voz baja y de vez en cuando lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. Él prefería no preguntar. De pronto un sonido seco interrumpió la quietud, como si un palo grueso se hubiera partido al medio. Rogelio levantó la vista, intentando precisar de dónde venía. El ruido no se repitió, pero en su pecho creció una sensación incómoda. Se levantó, dejó el libro sobre la mesa y caminó hasta una de las ventanas que daban al patio. La luz de la lámpara de queroseno apenas alcanzaba a iluminar unos metros, pero fue suficiente para distinguir una mancha oscura en el suelo, junto al corral. Entrecerró los ojos y entonces lo vio con claridad. Uno de sus caballos yacía caído, inmóvil, el cuello en una posición antinatural. Junto al cuerpo, una figura baja y encorvada permanecía quieta, como si examinara la escena. Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía distinguir un rostro, pero algo en aquella postura le transmitía que estaba siendo observado. Parpadeó y la figura ya no estaba. El caballo seguía allí, pero el resto del patio estaba vacío. El silencio volvió, más pesado que antes. Rogelio cerró la cortina y dio un paso atrás, sin saber si debía salir a revisar o a trancar la puerta. Se quedó un momento junto a la ventana, respirando hondo, tratando de convencerse de que se trataba de su imaginación. Sin embargo, en el fondo sabía que esa sensación de vigilancia no se iría fácilmente. Llevó la mano al bolsillo, donde guardaba un pequeño rosario de madera que solía tener cuando la soledad lo agobiaba, pero lo soltó de inmediato, como si aferrarse a algo no cambiara lo que había visto. La lámpara titiló, proyectando sombras largas en las paredes, y un crujido lejano volvió a escucharse, esta vez desde el establo. Rogelio no apartaba la vista de la oscuridad detrás de la ventana, como si esperara que algo volviera a aparecer. Si eres apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. El viento golpeó con fuerza la puerta delantera y por un instante tuvo la impresión de que alguien había tocado desde afuera. Tragó saliva y sin dejar de mirar hacia la entrada, comenzó a caminar lentamente hacia ella. No sabía si abrir o simplemente quedarse quieto, escuchando. Rogelio apoyó la mano en el picaporte, pero no lo giró. Se quedó inmóvil, atento a cualquier sonido que confirmara que no estaba solo. El viento volvió a sacudir la puerta y esta vez escuchó un golpe más marcado, como si algo pesado hubiera caído del otro lado. Se apartó un paso, intentando enfocar a través de la rendija que dejaba el marco, pero la penumbra no revelaba nada. Decidió no abrir. En cambio, se dirigió al ventanal que daba hacia el establo, moviendo la cortina apenas unos centímetros. La figura que había visto junto al caballo no estaba allí, pero un detalle le hizo fruncir el ceño. Las puertas del establo, que siempre mantenía aseguradas con un pasador de hierro, ahora estaban entreabiertas. Una corriente de aire escapaba por la abertura, moviendo lentamente un trozo de cuerda que colgaba del marco. Apretó los dientes. No le gustaba la idea de salir de noche,
pero no podía permitirse dejar a sus animales sin resguardo. Tomó la linterna de mano que guardaba junto al sillón y comprobó que funcionara. La luz era débil, pero suficiente para guiar sus pasos. Abrió la puerta principal y el aire frío de la noche lo envolvió de inmediato. El crujir de la grava bajo sus botas rompía el silencio, y con cada paso se convencía más de que alguien había estado allí. No se oían insectos ni el ladrido lejano de los perros de la zona, como si toda la vida alrededor se hubiera suspendido. Llegó hasta el establo y al empujar la puerta, el olor a humedad y paja mojada le llenó la nariz. El caballo que había visto desde la ventana seguía tendido en el suelo, la cabeza ladeada y los ojos abiertos, vidriosos. No había rastro de heridas visibles, salvo el cuello, torcido de una forma que le resultó imposible asociar con un accidente común. Dio un paso hacia atrás y entonces su luz iluminó unas marcas en el suelo, huellas profundas, alargadas, que no parecían hechas por zapatos ni por cascos. Se internaban en el barro, como si algo se hubiera arrastrado, y seguían en dirección al viejo sótano, cerrado desde hacía más de una década. Al llegar a la entrada del sótano, sintió que el aire se volvía más pesado. El candado que él mismo había colocado años atrás colgaba roto, los bordes doblados, como si hubieran sido forzados con una herramienta o una fuerza considerable. Una ráfaga de viento salió desde la rendija inferior, levantando polvo y trayendo consigo un olor que le erizó la piel. Tierra removida mezclada con algo más, un aroma tenue pero inconfundible de descomposición. Un ruido breve, como un susurro, lo hizo girar la cabeza hacia el maizal. Entre las sombras, una figura encorvada se mantenía inmóvil, observándolo desde lejos. No distinguía su rostro, pero la sensación de estar siendo vigilado se volvió sofocante. Parpadeó, y la figura había desaparecido. Lo que fuera que estaba ocurriendo no había terminado, y Rogelio lo sabía. Y tú, quédate hasta el final, porque lo que sucedió después no tiene explicación y cambiará por completo la forma en la que ves este lugar. Rogelio retrocedió un par de pasos, sin apartar la vista del maizal. El silencio que se extendía desde allí era distinto, casi espeso, como si absorbiera cualquier otro sonido. La linterna en su mano comenzó a parpadear y por un instante pensó en regresar a la casa. Sin embargo, algo dentro de él, quizá orgullo, quizá miedo a mostrarse débil ante lo que fuera que lo observaba, lo empujó a seguir investigando. Se inclinó para examinar el candado roto. El metal no estaba oxidado en el punto de la fractura, lo que indicaba que había sido forzado recientemente. Pasó los dedos por el borde cortante, preguntándose si un hombre podría haberlo roto con tanta limpieza. La corriente de aire que salía del sótano era helada, casi irreal para una noche tibia como esa. Una gota de agua le cayó en el dorso de la mano. Alzó la vista buscando filtraciones, pero el marco estaba seco. Luego escuchó otro goteo. Aunque este provenía del interior oscuro del sótano, se quedó de pie, expectante. El goteo se convirtió en un golpeteo rítmico, irregular, como si algo blando cayera sobre un charco. Rogelio tragó saliva, dio un paso hacia la entrada, pero antes de cruzar, la luz de la linterna iluminó un rastro sobre la tierra. Marcas que no eran solo de arrastre, sino también de dedos o garras hundidos en el barro. Decidió no entrar. Se apartó y giró hacia el corral, buscando signos de que algún otro animal hubiera escapado o resultado herido. Todo parecía en orden, salvo por la ausencia de sonidos. Ni un resoplido, ni un relincho, nada. El silencio era tan completo que podía escuchar su propia respiración y el latido de su corazón. Mientras avanzaba hacia la casa, sintió que algo lo seguía. No lo veía, pero cada vez que daba un paso, un leve crujido en la grava se oía a sus espaldas,
perfectamente acompasado, se detuvo de golpe. El crujido también. Giró la linterna, iluminando el camino por donde había venido. Nada. Solo el portón entreabierto y la oscuridad más allá. Dio 2 pasos hacia atrás, sin dejar de apuntar con la luz, hasta que tocó con la espalda la puerta de la casa. La abrió rápido, cerró con cerrojo y apoyó la linterna sobre la mesa. Se dejó caer en la silla, intentando recuperar el aliento. El sonido del goteo había desaparecido, pero el peso en su pecho no. Sentía que algo aguardaba fuera, en silencio, decidiendo el momento de volver. Y él, por primera vez en años, sintió que no tenía el control sobre su propia hacienda. Sin encender más luces, se recostó en el sillón, observando la puerta cerrada y preguntándose si sería suficiente para mantener afuera lo que había visto. Afuera, el viento se detuvo por completo, y esa ausencia de movimiento lo inquietó más que cualquier ráfaga. Rogelio permaneció inmóvil, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, como si esa postura pudiera darle alguna seguridad. La penumbra de la sala apenas se rompía por la luz intermitente de la linterna sobre la mesa. Entonces, un leve roce llegó desde la parte trasera de la casa. No era un golpe ni un crujido de madera, sonaba como si algo se desplazara lentamente, arrastrando su peso contra la pared exterior. Se levantó despacio, cuidando que las botas no hicieran ruido sobre el piso. Avanzó hacia la cocina, de donde parecía venir el sonido. El picaporte de la puerta trasera estaba húmedo, cubierto de una fina capa de tierra. Rogelio lo limpió con la manga, empujó apenas la puerta y vio que estaba abierta unos centímetros. La corriente de aire que entraba era más fría que antes, cargada con un olor a tierra mojada que le recordó a los campos recién arados. Pero también a algo más, un matiz agrio y penetrante. A través de la abertura, pudo distinguir el maizal iluminado por la débil luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El viento no lo movía, pero entre las hileras de plantas se adivinaban sombras más oscuras que parecían no pertenecer a la vegetación. Una de ellas, más cercana, se inclinó levemente como si intentara ver el interior de la cocina. Rogelio cerró la puerta con fuerza y giró el cerrojo. Regresó a la sala, pero algo lo detuvo. En la pared, junto a la puerta trasera, alguien había dibujado símbolos irregulares con un material rojizo y aún húmedo. No reconocía la forma exacta, pero le transmitía una sensación de advertencia. Pasó un dedo por la pintura improvisada y sintió la textura viscosa adherirse a su piel. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta del sótano, tan fuerte que hizo vibrar el suelo. Rogelio sintió que las piernas se le aflojaban. Tomó la linterna y, sin pensarlo demasiado, se acercó a la entrada del sótano. La puerta estaba abierta de par en par, y un aire helado subía desde la oscuridad, envolviéndolo como si intentara empujarlo hacia adentro. En la penumbra inferior creyó distinguir un destello pálido, como si algo reflejara la poca luz que se colaba desde arriba. Dio un paso hacia atrás, pero el sonido de pasos arrastrados comenzó a subir por la escalera. No eran pasos rápidos, sino un avance lento y deliberado, como si quien subía quisiera prolongar cada segundo. Rogelio giró la linterna hacia las escaleras justo cuando los pasos se detuvieron a medio camino. No había nada visible, solo una negrura absoluta. Sin embargo, el aire parecía más denso y su respiración se volvió pesada, forzada. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, aunque sabía que no serviría de mucho. Si alguna vez has sentido que algo te observa en silencio, sin que puedas verlo, dale me gusta a este video y cuéntanos qué pasó. Rogelio se quedó unos segundos con la mano en el cerrojo, sintiendo cómo el frío que salía del sótano atravesaba la madera. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la puerta, hasta sentarse otra vez en el sillón. El silencio volvió a ocupar la sala,
pero no era el mismo de antes. Ahora parecía un silencio vigilante, expectante, como si algo aguardara su próximo movimiento. Apoyó la cabeza entre las manos y, sin quererlo, su mente regresó a aquella noche que llevaba años intentando olvidar. Fue en plena temporada de lluvias, cuando las tormentas hacían que la hacienda se sintiera aislada del resto del mundo. Esa tarde, su esposa, Elena, lo había enfrentado en la cocina. Su voz, normalmente suave, sonaba firme, amenazante. Le había dicho que sabía de sus viajes a la ciudad, de la mujer con la que lo habían visto, de las mentiras con las que regresaba a casa. El recuerdo era fragmentado, como si la memoria hubiera querido borrar ciertos detalles. Recordaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el olor a leña húmeda en el fogón y luego un grito ahogado. En algún momento, sus manos se cerraron sobre el mango de la vieja hacha que guardaba junto a la puerta trasera. El golpe fue seco, sin palabras de por medio. Elena cayó al suelo y por un instante el silencio fue tan absoluto que creyó que el mundo se había detenido. No había testigos. Arrastró el cuerpo hasta el sótano, bajando peldaño por peldaño, con el ruido sordo del peso muerto en cada escalón. La enterró en un rincón, a poca profundidad, cubriéndola con cal para disimular el olor. Luego cerró la puerta y lanzó la llave a un pozo seco, convencido de que nadie volvería a abrir ese lugar. Inventó una historia para los vecinos. Elena había enfermado de repente y por recomendación médica, él había decidido cremar el cuerpo en la ciudad. Nadie lo cuestionó. El tiempo hizo el resto, la gente dejó de preguntar y la hacienda volvió a su rutina. Pero desde entonces algo cambió. A veces, en las madrugadas más frías, escuchaba pasos en el patio o el suave golpeteo de uñas contra la puerta del sótano. Nunca vio nada, hasta esta noche. Afuera, el viento volvió a levantarse y con él un murmullo casi imperceptible que parecía repetir su nombre. Rogelio se levantó y caminó hasta la ventana. En el límite del maizal, una silueta baja y encorvada estaba allí, inmóvil, tal como la había visto antes. Esta vez no desapareció al parpadear. Seguía mirándolo, como si quisiera asegurarse de que él también la reconocía. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Entendió sin necesitar explicaciones que lo que estaba ocurriendo no era casualidad y que lo que había enterrado en el pasado no permanecería oculto por mucho más tiempo. Rogelio se mantuvo junto a la ventana, observando aquella figura que parecía no tener prisa, como si supiera que él no se atrevería a salir. El maizal, inmóvil bajo la luz tenue que lograba colarse entre las nubes, creaba un telón inquietante detrás de esa silueta. Un relámpago distante iluminó brevemente el horizonte, y por un instante creyó ver que algo colgaba del brazo de la figura, pero la oscuridad volvió a tragarse el detalle antes de que pudiera confirmarlo. Se apartó de la ventana y tomó la linterna, dispuesto a encender todas las luces de la casa. Sin embargo, al girar hacia el pasillo, un sonido sordo lo hizo detenerse. La puerta del sótano estaba abierta otra vez, aunque estaba seguro de haber echado el cerrojo. La corriente de aire helado que subía por la escalera era más intensa que antes, cargada de un olor metálico penetrante que le revolvió el estómago. Apuntó la linterna hacia el interior. La luz no alcanzaba a iluminar el fondo. Parecía absorberse en una oscuridad espesa. Dio un paso adelante, luego otro, mientras el sonido de algo goteando resonaba más claro. El eco de cada gota parecía amplificado, como si las paredes mismas lo replicaran. A la mitad de la escalera, el haz de luz iluminó un rincón de la tierra removida. Lo que asomaba no era paja ni piedras, era un pedazo de tela empapado y sucio que reconoció al instante. El vestido que Elena llevaba la última vez que la vio. La tela estaba tensada, como si algo debajo de la tierra la empujara hacia arriba. Retrocedió,
pero en ese momento escuchó un crujido detrás de él, en la parte superior de la escalera. Giró la linterna con rapidez y no vio nada, aunque juraría haber escuchado una respiración lenta, pesada, muy cerca de su oído. La sensación era la de estar atrapado entre dos presencias, una que lo esperaba abajo y otra que le bloqueaba el camino de salida. Sin pensarlo, subió los últimos peldaños de un salto y cerró la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Aseguró el cerrojo y se apartó, jadeando. La linterna temblaba en su mano. No sabía si quedarse en la sala o abandonar la casa de inmediato, pero la idea de cruzar el patio y pasar junto al maizal lo paralizaba. Fue entonces cuando notó que los símbolos pintados junto a la puerta trasera ahora también estaban en la pared de la sala, justo frente al sillón. Eran los mismos trazos irregulares, frescos, goteando sobre el suelo de madera. No había escuchado a nadie entrar y sin embargo ahí estaban. Sus manos sudaban, la respiración era cada vez más rápida. Sentía que a partir de ese momento cualquier lugar de la hacienda podía ser alcanzado por lo que lo rondaba. Y él ya no sabía si la casa estaba siendo invadida o si desde hacía años ya vivía con aquello dentro. Rogelio retrocedió hasta quedar junto a la pared opuesta, manteniendo la linterna fija en los símbolos frescos que chorreaban sobre la madera. El olor a tierra húmeda y hierro se intensificó, como si la casa misma lo exhalara. No había ventanas abiertas, pero el aire parecía moverse, trayendo un murmullo casi inaudible que repetía su nombre, alargando cada sílaba. Un golpe seco resonó desde el sótano, tan fuerte que hizo vibrar el piso bajo sus botas. Luego, un silencio espeso, seguido de un sonido lento y constante, tierra cayendo, como si alguien excavara desde adentro. Rogelio sintió cómo la piel se le erizaba. No quería bajar, pero algo, quizá la certeza de que nada terminaría hasta que lo hiciera, lo obligó a acercarse a la puerta. El cerrojo estaba abierto. Juraría haberlo cerrado minutos antes, pero ahora colgaba suelto, como si nunca hubiera encajado bien. Empujó la puerta y la bisagra emitió un chirrido largo y áspero. La linterna iluminó los primeros escalones. Más abajo, todo era negrura. Comenzó a descender, cuidando que la madera no crujiera bajo su peso. Cada peldaño lo hundía más en un aire denso, gélido, que le dificultaba respirar. El goteo seguía, pero ahora venía acompañado de un sonido húmedo, intermitente, como si algo se moviera en la tierra. Llegó al pie de la escalera y enfocó el rincón donde, años atrás, había enterrado a Elena. La tierra estaba removida, formando un montículo irregular. Sobre él, el vestido estaba completamente visible, con jirones adheridos a la tela. Y lo peor, un brazo sobresalía con la piel pálida y terrosa y la mano crispada como si intentara aferrarse a algo. Rogelio sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso atrás, pero algo crujió detrás de él. Giró la linterna hacia ese punto y su respiración se detuvo. En la esquina opuesta, una figura baja y encorvada lo observaba, inmóvil. No tenía rasgos definidos, apenas una sombra sólida con una cabeza ladeada, como evaluando sus reacciones. Quiso hablar, pero la voz no le salió. La figura no se movió, pero el aire se volvió aún más pesado y de pronto el montículo de tierra empezó a hundirse lentamente, como si algo tirara desde abajo. Rogelio sintió un impulso de correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. La linterna parpadeó y, en ese instante de oscuridad, escuchó un susurro muy cerca de su oído. «No has terminado aquí». Volvió a encenderse la luz, y la figura ya no estaba. Solo quedaba el brazo semienterrado y el eco de esa voz, que parecía haberse quedado dentro de su cabeza. Rogelio retrocedió a ciegas, golpeando la espalda contra la escalera. Su respiración era agitada y el pulso le martilleaba en los oídos,
tan fuerte que casi cubría el silencio absoluto que reinaba en el sótano. Subió los primeros peldaños de un salto, sin mirar atrás, pero a mitad de camino el sonido volvió. El goteo, constante y cercano, como si viniera desde el techo sobre él. Se detuvo solo un instante para apuntar la linterna hacia arriba. Lo que iluminó lo dejó helado. Sobre una de las vigas había marcas recientes, como si uñas largas hubieran arañado la madera hasta dejarla astillada. De esas grietas goteaba un líquido oscuro que caía directamente sobre los escalones. El olor, metálico y denso, le revolvió el estómago. Empujó la puerta del sótano con fuerza, la cerró y encajó el cerrojo. Luego arrastró una mesa pesada hasta ponerla contra la entrada, aunque sabía que si algo había bajado allí sin romperla antes, una mesa no lo detendría. Caminó hacia la sala sin dejar de mirar hacia atrás, como si en cualquier momento esa puerta pudiera abrirse sola. En el ventanal, el maizal se extendía inmóvil, pero ya no había figuras visibles. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que la piel se le erizaba. Tomó la botella de mezcal que guardaba en un armario y bebió un trago largo, intentando calmar los temblores de sus manos. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Un ruido hueco resonó desde la parte trasera de la casa. No era un golpe seco ni pasos. Era un arrastre prolongado, como si algo pesado fuera empujado por el suelo. Rogelio caminó lentamente hacia la cocina y al girar hacia el pasillo lateral se detuvo de golpe. En el suelo, justo en el centro del pasillo, había un collar que no veía desde hacía años. Una cadena fina de plata con un pequeño dije en forma de cruz que pertenecía a Elena. La reconoció al instante, con la misma capa de polvo que había cuando la vio por última vez, pero ahora limpia, brillante como recién pulida. Se agachó para tomarlo, pero el aire a su alrededor cambió de golpe. Frío, denso, con una presión que le apretaba el pecho. El pasillo se oscureció como si una sombra hubiera cubierto la luz, y sintió claramente un aliento helado en la nuca. Se giró bruscamente y no vio nada, aunque el collar que tenía en la mano estaba ahora húmedo, con esa misma viscosidad que había sentido al tocar los símbolos en la pared. Comprendió que ya no se trataba de algo que rondaba afuera. Estaba dentro, moviéndose por la casa, y conocía cada rincón mejor que él. Rogelio sostuvo el collar unos segundos más, hasta que un impulso instintivo lo llevó a dejarlo sobre la mesa de la cocina, como si al soltarlo pudiera cortar la conexión que sentía. El silencio volvió, pero no era un silencio vacío. Era el mismo que antecede a un trueno, denso y cargado, como si el aire estuviera a punto de romperse. Caminó hacia la sala, intentando alejarse de la sensación de que algo lo seguía. Pero, al pasar junto a una de las paredes, notó algo nuevo. La pintura estaba agrietada y desprendida, dejando a la vista una línea delgada de tierra oscura que se filtraba desde dentro. Rogelio pasó la yema del dedo sobre ella y la tierra se desmoronó, cayendo en pequeños montones al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco en la puerta principal lo hizo girar de inmediato. Fue un solo impacto, pero tan fuerte que el marco crujió. Se acercó despacio, mirando por la rendija de la cortina. Nada, ni luces de vehículos ni siluetas. Solo el patio vacío y más allá la negrura del maizal. De pronto, un segundo golpe, esta vez desde adentro, retumbó en la misma puerta. Rogelio retrocedió instintivamente. No había visto a nadie entrar, pero la idea de que algo estuviera golpeando para salir lo paralizó. El aire cambió otra vez. El frío era tan intenso que podía ver el vapor de su respiración en cada exhalación. Y entonces lo escuchó. Un leve arrastrar de pies, viniendo del pasillo que llevaba al sótano. El sonido era irregular, como si quien caminaba arrastrara un lado del cuerpo. Rogelio sabía que debía salir de la casa,
pero cada paso hacia la puerta principal le parecía una eternidad. Cuando por fin tomó el picaporte, un golpe sordo resonó justo detrás de él. No giró. Se quedó de espaldas, con el corazón desbocado, mientras el arrastre se detenía a pocos metros. Respiró hondo, reunió el valor y volteó lentamente. Allí estaba, la figura baja y encorvada, inmóvil en medio del pasillo. No avanzaba, pero su sola presencia llenaba el espacio. No tenía rasgos visibles, solo una silueta opaca contra la penumbra. La linterna temblaba en su mano. Rogelio dio un paso atrás, hacia la puerta, pero algo en la expresión invisible de esa figura le hizo entender que, aunque escapara de la casa, no se libraría. Esa certeza lo golpeó como un peso físico. Lo que estaba frente a él no quería solo asustarlo, quería que enfrentara lo que había enterrado. Rogelio mantuvo la vista fija en la silueta, como si apartar la mirada pudiera darle la oportunidad de moverse. Pero fue la figura la que dio el primer paso, lento, arrastrando el pie izquierdo como si estuviera lastimado. El sonido del roce contra el suelo llenó el pasillo, repitiéndose en un compás irregular. Retrocedió hacia la puerta principal, pero cuando estiró la mano para abrirla, el cerrojo no giró. Lo intentó 2 veces más, y el metal parecía trabado desde dentro, como si algo lo mantuviera fijo. Giró bruscamente para buscar otra salida, pero la figura ya no estaba en el pasillo. Un ruido proveniente de la puerta del sótano lo hizo girar hacia allí. Estaba abierta otra vez, y una corriente de aire helado escapaba de su interior, trayendo un olor más fuerte que nunca. Tierra húmeda, hierro y algo dulzón que reconoció de inmediato, aunque se obligó a no ponerle nombre. El marco de la puerta estaba cubierto de tierra suelta, como si hubiera sido empujada desde abajo. Y entonces lo escuchó. Una voz grave, apenas un murmullo, que pronunció su nombre, y luego, con un tono más bajo, añadió: «Baja». Su primer impulso fue huir, pero sus pies no se movieron. Una presión en el pecho, similar a la que se siente al estar bajo el agua demasiado tiempo, lo obligó a caminar hacia la entrada del sótano. Cada escalón crujía bajo su peso y con cada paso la temperatura descendía más. La linterna iluminó el rincón donde estaba la fosa. Ahora no había montículo. La tierra estaba completamente removida. Dentro, el cuerpo de Elena estaba descubierto hasta el pecho. Los ojos, abiertos, parecían seguirlo mientras avanzaba. La piel, pálida y manchada de tierra, contrastaba con el vestido, que aún conservaba retazos de color. Rogelio tragó saliva, pero un movimiento detrás de él lo obligó a girar. La figura encorvada estaba allí, a pocos pasos, sin acercarse más. En la mano sostenía algo, la llave oxidada que él mismo había lanzado al pozo hacía más de una década. Comprendió que no se trataba de una simple aparición. Esa figura sabía todo, había visto todo, y ahora lo estaba guiando o arrastrando hacia un final que él no controlaba. El goteo volvió, más fuerte, como si la humedad se filtrara desde las paredes. Y entre ese sonido y el de su propia respiración acelerada, escuchó de nuevo la voz, más cerca esta vez. Nada queda oculto para siempre. Rogelio apretó la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El frío era insoportable y cada inhalación le quemaba la garganta. La figura encorvada no se movía, pero la llave oxidada brillaba en su mano como una invitación que él no quería aceptar. Intentó subir los escalones, pero al colocar el pie en el primero, sintió que la madera cedía bajo su peso, como si algo la jalara hacia abajo. Dio un salto hacia atrás y escuchó el sonido de la puerta del sótano cerrándose sola con un golpe seco. La oscuridad se volvió más espesa y la linterna comenzó a parpadear. Su respiración se volvió más corta. No quería mirar hacia la fosa, pero un crujido suave, como de huesos moviéndose, lo obligó a hacerlo.
El brazo de Elena, antes inmóvil, ahora estaba extendido hacia él, la mano abierta, con los dedos ligeramente curvados, como si esperara que él se acercara. Rogelio dio un paso atrás y chocó contra algo blando. Giró de inmediato, y allí estaba la figura, a menos de 1 metro, bloqueándole cualquier escape. No había rostro, solo una sombra densa que absorbía la luz. La llave ya no estaba en su mano. En su lugar, sostenía el collar de plata de Elena, limpio y brillante, colgando a pocos centímetros de su pecho. El sonido del goteo cambió. Ahora era más rápido, acompañado de un murmullo bajo que resonaba en las paredes. Rogelio sintió que el aire se movía a su alrededor, empujándolo hacia la fosa. Resistió, plantando los pies en el suelo, pero una presión invisible en la espalda lo obligó a avanzar. Cuando estuvo a un paso del borde, la linterna se apagó por completo. En la oscuridad, lo único que escuchaba era su respiración y ese murmullo, que ya no provenía de un solo lugar, sino de todas partes. El suelo bajo sus botas comenzó a ceder y la tierra se desmoronó, arrastrándolo hasta caer de rodillas junto al cuerpo. El tacto de la tierra húmeda y fría le recorrió los brazos y un olor tan fuerte que le hizo lagrimear le llenó la nariz. Sintió algo rozarle la mano, dedos huesudos, débiles pero firmes, cerrándose alrededor de los suyos. El murmullo se convirtió en una frase clara, pronunciada con una voz que conocía demasiado bien. «Nunca saldrás de aquí». Un golpe de aire helado le cortó la respiración y antes de poder reaccionar, sintió cómo todo a su alrededor se oscurecía aún más, como si la tierra misma se cerrara sobre él. La presión en su pecho se volvió insoportable, como si un peso invisible lo estuviera hundiendo más y más en la tierra. Intentó soltarse, pero los dedos fríos que lo sujetaban no cedían. El suelo, antes firme, se sentía ahora como un lodo espeso que lo tragaba lentamente. La linterna, perdida en algún punto detrás de él, emitió un último destello antes de apagarse del todo. Rogelio gritó, pero su voz no rebotó en las paredes. Fue absorbida por la oscuridad, como si el sótano no tuviera límites. El murmullo volvió, ahora más alto, repitiendo su nombre entre susurros que se mezclaban con otras palabras que no lograba comprender. La figura encorvada seguía allí, inmóvil, observando. No se acercó ni un paso, pero su presencia llenaba todo el espacio, como si la misma sombra fuera parte de las paredes. En su mano, el collar de Elena brillaba débilmente, hasta que comenzó a oscilar, balanceándose de un lado a otro, marcando un ritmo lento y constante, como un péndulo. De pronto, el contacto en su mano se intensificó. Los dedos huesudos lo tiraron hacia adelante y Rogelio cayó de bruces dentro de la fosa. La tierra se cerró sobre su espalda en cuestión de segundos y un silencio absoluto lo envolvió. Podía sentir su propio corazón retumbando en sus oídos, cada vez más lento, mientras un frío penetrante lo invadía por completo. Cuando intentó abrir los ojos, no encontró oscuridad, sino un campo árido, bajo un cielo gris, con árboles retorcidos a lo lejos. No había viento, pero la quietud era tan antinatural que lo hizo dudar de si seguía vivo. Giró lentamente y la vio, la figura encorvada a pocos metros, mirándolo. No había más distancia a la que pudiera escapar. Entendió que aquel lugar no tenía límites, ni salida. En la hacienda El Encinar, el amanecer llegó sin señales de lo ocurrido. La puerta del sótano estaba cerrada, la mesa de la sala desplazada, y sobre ella el collar de plata reposaba limpio, como recién pulido. Los trabajadores que llegaron días después para inspeccionar la propiedad contaron haber sentido un frío inexplicable apenas cruzaron el portón. Uno de ellos juró haber visto, desde el maizal, a un hombre parado junto a la ventana de la sala, observándolos en silencio. La hacienda quedó abandonada nuevamente. En el pueblo,
La historia se convirtió en advertencia. Quien entre allí no regresa igual, si es que regresa. Si alguna vez te has cruzado con un lugar que parecía observarte, compártelo en los comentarios y cuéntanos tu historia. Con el paso de las semanas, la hacienda El Encinar permaneció cerrada, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes. Las ventanas seguían cubiertas de polvo, pero a veces, desde el camino, alguien afirmaba haber visto un leve destello en el interior, como si una lámpara antigua permaneciera encendida en alguna habitación. Nadie se atrevía a acercarse para comprobarlo. Los pocos trabajadores que habían aceptado limpiar el terreno nunca volvieron a cruzar el portón. Uno de ellos, un joven llamado Mateo, aseguró que en la primera mañana de trabajo escuchó pasos dentro de la casa, mientras él y su compañero revisaban el patio. Cuando miraron hacia la ventana principal, una silueta baja y encorvada los observaba fijamente. Dijo que sus piernas se paralizaron y que, al parpadear, la figura ya no estaba. Las historias comenzaron a multiplicarse. Algunos juraban escuchar golpes huecos provenientes del subsuelo durante la madrugada. Otros hablaban de un hombre que aparecía en el maizal con un sombrero viejo, inmóvil, hasta que uno desviaba la vista. El collar de plata de Elena, que había quedado sobre la mesa, desapareció sin dejar rastro, y días después alguien lo vio colgado en la rama más alta de un mezquite junto al portón, brillando bajo el sol. En el pueblo, los ancianos repetían que había lugares donde la tierra no olvida y que todo lo que se entierra sin justicia termina regresando. El Encinar se convirtió en uno de esos sitios de los que nadie quiere hablar, pero que todos conocen. Los curiosos que intentaron entrar, aún de día, afirmaron que el aire se volvía pesado y que una sensación de vigilancia constante los obligaba a marcharse antes de tiempo. Nadie volvió a ver a Rogelio. No hubo búsqueda oficial ni denuncia, simplemente dejó de estar. Sin embargo, entre los rumores más persistentes se contaba que, en las noches sin luna, si uno se acercaba lo suficiente al portón y miraba hacia el sótano, podía ver dos figuras, una encorvada y otra de pie junto a ella, inmóvil, como si esperara a que alguien más cruzara el umbral. Y así, la hacienda El Encinar quedó marcada para siempre. No como un lugar abandonado, sino como una trampa silenciosa donde el pasado espera pacientemente, sabiendo que tarde o temprano alguien volverá a abrir esa puerta. Si alguna vez visitas un sitio que te provoca marcharte sin explicación, confía en ese instinto. Podría ser lo único que te salve.